A veces no es la vida lo que pesa. A veces es la forma en que la mente la aprieta, la repite, la interpreta, la empuja contra el pecho hasta volverla más grande, más oscura, más difícil de respirar. Hay personas que se levantan cansadas sin haber hecho todavía nada. Personas que se duchan pensando en una conversación de hace 3 días, que desayunan con un nudo en el estómago por algo que quizá ocurra mañana, que miran por la ventana, aun viendo la luz del día, sienten dentro una especie de niebla. Y lo más duro es que muchas veces nadie lo nota. Por fuera, siguen funcionando, cumplen, responden, sonríen incluso, pero por dentro hay una fatiga silenciosa, una batalla constante, un ruido que no descansa. No están cansadas solo de sus problemas. Están cansadas del esfuerzo de pensar la vida sin parar. Quizá tú también conozcas ese cansancio. Ese momento en el que el cuerpo está aquí, en esta habitación, en esta silla, en este instante, pero la mente no. La mente está en lo que dijiste y no debiste decir, en lo que no dijiste y ahora te persigue, en el mensaje que no llega, en la factura que preocupa, en el resultado médico que aún no sabes, en el futuro, siempre en el futuro, o en el pasado, casi nunca aquí. Y ese desgarro interior, esa separación entre el cuerpo que vive presente y la mente que huye de él, es una de las heridas más comunes y menos nombradas de nuestro tiempo. Porque no hace ruido hacia afuera, pero desgasta por dentro. Desgasta mucho. Desgasta poco a poco. Como una gota que cae siempre en el mismo lugar hasta abrir una grieta en la piedra. Por eso este tema toca algo tan profundo. Porque cuando Eckhart Tolle habla de la práctica simple que Jesús usaba para vivir en paz, no está hablando de una fórmula religiosa vacía, ni de un ideal inalcanzable reservado para santos, sabios o personas que viven lejos del mundo. Está señalando algo radical y al mismo tiempo muy sencillo, la capacidad de regresar a la hora sin resistencia interior. No como teoría, no como frase bonita, como experiencia viva, como una manera de dejar de pelear con este momento antes incluso de comprenderlo del todo. Jesús, leído desde esta mirada contemplativa, no aparece solo como una figura moral o doctrinal, sino como alguien que conocía un secreto interior inmenso. El sufrimiento humano no nace solo de lo que ocurre, sino de la oposición mental constante a lo que ocurre. Y ahí empieza todo. Ahí empieza la paz. No cuando el mundo se calma, sino cuando cesa la guerra interna contra el instante presente. Eckhart Tolle lo expresa con una imagen que atraviesa como una verdad antigua. La consciencia es como el cielo, y los pensamientos son como el tiempo atmosférico. A veces hay viento, a veces tormenta, a veces una nube tan negra que parece que va a quedarse para siempre. Pero el cielo no se rompe por eso. El cielo no se convierte en tormenta. La contiene, la deja pasar, permanece, y tal vez una gran parte del sufrimiento empieza cuando olvidamos esto, cuando confundimos una nube con el cielo entero, cuando un pensamiento de miedo se vuelve identidad, cuando una emoción intensa se convierte en una sentencia sobre quiénes somos. Estoy mal se transforma en soy esto. Siento miedo se transforma en mi vida es miedo. Y así, casi sin darnos cuenta, entregamos nuestra inmensidad a una tormenta pasajera. Thich Nhat Hanh ofrecía otra imagen igual de luminosa y profundamente humana. Decía que la mente es como un vaso de agua con barro. Si lo agitas sin parar, el agua nunca aclara. No porque esté rota, no porque le falte pureza, sino porque no dejas de moverla. Y esto toca algo esencial en la experiencia de tantas personas. Hay quien lleva años intentando encontrar paz agitando todavía más el barro, pensando más, analizando más, revisando más, buscando una certeza total antes de permitirse descansar. Pero la claridad no siempre aparece porque hagas más. A veces aparece cuando dejas de interferir, cuando te sientas, cuando respiras, cuando no intentas arreglar de inmediato lo que sientes, cuando permites que algo dentro de ti se pose de verdad. Y entonces, muy poco a poco, casi sin espectáculo, lo que estaba turbio empieza a aclararse solo.
Y entre estas dos imágenes, la del cielo y la del agua que se aquieta, aparece una verdad que Viktor Frankl nombró con una precisión conmovedora. Entre lo que ocurre y nuestra reacción hay un espacio pequeño a veces, casi imperceptible, pero real, y en ese espacio vive nuestra libertad. No una libertad grandiosa, no una libertad teatral, una libertad íntima, la libertad de no obedecer inmediatamente al impulso del miedo, la libertad de no convertir cada pensamiento en una orden, la libertad de notar la tensión en el pecho sin dejar que decida toda la escena, porque no todo lo que sientes tiene que gobernarte, no todo lo que piensas merece ser creído, no todo lo que temes está ocurriendo. Y cuando una persona empieza a descubrir ese espacio, aunque sea por segundos, algo cambia. Cambia su respiración, cambia su forma de mirar, cambia su relación con el dolor. No porque el dolor desaparezca de golpe, sino porque deja de ocuparlo todo. Tal vez la paz, entonces, no sea ese estado perfecto que imaginabas. Tal vez no llegue el día en que todo esté resuelto, todo en orden, todo seguro, todo bajo control. Tal vez esa paz que tanto buscas no esté al final del camino, esperándote como premio, sino aquí, escondida detrás de una rendición mucho más humilde y mucho más valiente. Dejar de luchar con este instante. Dejar de añadir una historia dolorosa al dolor sencillo de estar vivo. Dejar de exigirle al presente que sea distinto para poder habitarlo. Porque hay una forma de vivir rota por fuera y en paz por dentro, y también hay una forma de tenerlo todo aparentemente en orden y seguir en guerra contigo. Esa es la gran paradoja, y esa es también la promesa silenciosa de este camino. La paz no llega cuando todo se arregla fuera. La paz empieza cuando dentro de ti deja de gritar la parte que no acepta lo que es. Empieza ahí, aquí, ahora, justo en este instante que tantas veces has querido abandonar y que quizá, por primera vez, puedas empezar a habitar. Hay una escena que se repite en miles de vidas sin hacer ruido. Una persona mira la pantalla del móvil y encuentra un mensaje breve, seco, sin el tono cálido que esperaba. Solo unas pocas palabras. Nada claramente grave. Nada que, visto desde fuera, justifique un temblor interior. Y, sin embargo, algo se activa. El pecho se endurece. El estómago se encoge. La mente empieza a correr. Algo pasa. He hecho algo mal. Seguro que está enfadado. Y si esto se complica, en cuestión de segundos, un hecho pequeño se convierte en una tormenta completa. No porque la realidad haya hablado con claridad, sino porque la mente ha llenado el silencio con sus propias sombras. Y ahí aparece una de las trampas más profundas de la vida interior. Querer encontrar serenidad pensando todavía más, interpretando todavía más, anticipando todavía más, como si el exceso de análisis pudiera traer descanso. Pero casi nunca lo trae. Trae desgaste, trae tensión, trae esa fatiga extraña que no nace del trabajo del cuerpo, sino del trabajo obsesivo de una mente que no deja de fabricar versiones, explicaciones, amenazas posibles. Muchas personas creen que, si piensan lo suficiente, si revisan cada detalle, si se adelantan a cada peligro, lograrán protegerse del dolor. Sin darse cuenta, convierten la búsqueda de paz en una maquinaria de vigilancia constante. Viven como si dentro de sí hubiera un centinela agotado que nunca duerme, que nunca baja la guardia, que sospecha de todo. Y ese centinela, aunque pretende salvar, termina asfixiando. Porque hay un punto en el que pensar ya no aclara. Solo aprieta. Lo más delicado es que el cuerpo paga el precio de esa ficción. El sistema nervioso no siempre distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada cuando ésta se repite con suficiente intensidad. Para el organismo, una escena temida una y otra vez puede sentirse casi tan invasiva como un hecho concreto. El corazón acelera. La respiración se vuelve corta. Los hombros se endurecen. La mandíbula aprieta. El sueño se altera. La digestión cambia. Y entonces la persona cree que su miedo tiene razón porque lo siente en el cuerpo, sin ver que muchas veces el cuerpo no está confirmando la realidad, sino reaccionando a una historia interna que ha sido pensada tantas veces que ya parece verdad. Así se forma un círculo silencioso. La mente imagina, el cuerpo responde,
y luego la mente usa esa respuesta corporal como prueba de que el peligro era real. Y vuelta a empezar. Una vez más. Otra vez. Siempre otra vez. Por eso hay una verdad que cuesta aceptar, pero libera. No todo pensamiento merece diálogo. No todo pensamiento merece una silla en el centro de la mesa. No toda idea que aparece dentro de ti llega para decir la verdad. Algunas llegan solo porque sí, o porque ya llegaron ayer, o porque encontraron un terreno cansado y sensible, o porque aprendieron, con los años, que basta una pequeña grieta emocional para colarse otra vez. La paz no empieza necesariamente cuando aparece la respuesta correcta. A veces empieza cuando deja de celebrarse una reunión urgente por cada pensamiento que golpea la puerta. Empieza cuando algo dentro de ti deja de tratar cada hipótesis como destino. Ahí, precisamente ahí, se abre una grieta luminosa. Eckhart Tolle llamó cuerpo del dolor a esa acumulación de dolor emocional antiguo que parece vivir agazapado dentro de muchas personas, esperando una excusa para activarse. La expresión es poderosa porque describe algo que tantos reconocen sin haber sabido nombrarlo nunca. No hace falta una gran tragedia para que esa vieja energía se despierte. Basta una frase ambigua. Basta una espera. Basta una mirada que no llega. Basta un silencio mal interpretado. Y de repente no reacciona solo la persona adulta del presente. Reacciona también todo el archivo emocional que lleva años guardado en la sombra. Reacciona la herida vieja. Reacciona el miedo viejo. Reacciona la sensación antigua de no ser suficiente, de ser abandonable, de estar a merced de algo que no se controla. Entonces la escena actual queda invadida por una intensidad que no le pertenece del todo. Lo que ocurre fuera es pequeño, pero lo que se mueve dentro es inmenso. Imagina ahora otra escena. Una mujer abre una carta del banco y nota cómo el cuerpo se le enfría. O un hombre recibe la noticia de que una cita médica se retrasa varias semanas. Nada se ha resuelto todavía. Nada está claro. Solo hay espera. Solo hay incertidumbre. Y, sin embargo, dos vidas distintas pueden nacer de ese mismo instante. En una, la mente toma el mando de inmediato, construye el peor escenario posible, arrastra al cuerpo detrás y convierte la espera en un túnel oscuro. En la otra, también aparece el miedo, también hay incomodidad, también tiembla algo por dentro, pero no se concede a cada pensamiento el rango de verdad absoluta. Hay una pequeña distancia, un mínimo espacio, un segundo de consciencia, y en ese segundo cambia toda la escena. La situación externa sigue siendo difícil, sí, pero ya no gobierna solo una imaginación desbocada. Ya no lo invade todo. Y quizá el comienzo real de la transformación no sea un gran descubrimiento intelectual, sino un reconocimiento humilde, casi silencioso. La voz que más habla dentro de ti no siempre es la que más sabe. A veces solo es la que más miedo tiene. A veces solo es la más antigua. A veces solo es la más acostumbrada a mandar. Comprender eso no borra de golpe el sufrimiento, pero empieza a deshacer su hechizo. Porque cuando una persona deja de confundir pensamiento con verdad, reacción con identidad y activación con destino, algo muy profundo empieza a aflojarse. Muy despacio, muy dentro, como si, por primera vez en mucho tiempo, la tormenta siguiera haciendo ruido, pero ya no pudiera convencer al cielo de que se ha convertido en tormenta también. Hay una confusión muy extendida que ha hecho mucho daño a las personas sensibles, profundas, cansadas de luchar por dentro. Se ha pensado durante mucho tiempo que aceptar un momento difícil equivale a rendirse ante él, a bajar los brazos, a renunciar a la dignidad, a quedarse inmóvil mientras la vida aprieta. Y, sin embargo, no es eso. No es eso en absoluto. La aceptación de la que hablan las tradiciones contemplativas y que Eckhart Tolle reconoce también en las palabras de Jesús, no es una forma de pasividad, sino una forma de lucidez. No significa aprobar lo que duele. No significa querer lo que hiere. No significa negar la necesidad de actuar. Significa algo mucho más hondo y, en cierto sentido, mucho más valiente. Dejar de añadir una segunda capa de sufrimiento a lo que ya está ocurriendo. Porque una cosa es el dolor del instante, y otra, muy distinta, es la guerra mental que se levanta contra ese dolor y lo multiplica.
Pocas cosas desgastan tanto como esa resistencia interior. La vida trae pérdidas, espera, enfermedad, confusión, retrasos, silencios, incertidumbre. Eso pertenece a la condición humana. Pero luego aparece algo más. Aparece la protesta mental que susurra que esto no debería estar ocurriendo, que esto llega en el peor momento, que no se puede soportar, que todo se está torciendo, que quizá ya no hay salida. Y entonces el dolor inicial, que ya era difícil, se vuelve todavía más denso porque ahora no solo duele lo que pasa, sino también la oposición a que pase. Ahí se comprende una verdad sencilla y radical. Muchas personas no están solo sufriendo una situación, están sufriendo también la lucha interior contra esa situación. Y esa segunda herida, la de la resistencia, suele ser la que más tiempo permanece abierta. Por eso resulta tan poderosa la lectura que Toye hace de una enseñanza de Jesús. No os preocupéis por el mañana. Escuchada desde la superficie, esa frase puede parecer ingenua, casi irreal, como si ignorara la complejidad de la existencia humana. Pero leída desde dentro, desde la atención, desde la experiencia del ser, revela una inteligencia espiritual inmensa. No apunta a vivir sin responsabilidad. No invita a despreciar el futuro. Lo que desmonta es otra cosa, la tendencia de la mente a colonizar con miedo un tiempo que todavía no existe. La preocupación, en muchos casos, no es preparación, sino ocupación prematura del alma. Es vivir antes de tiempo el peso de algo que aún no ha llegado. Es pagar por adelantado un dolor que quizá nunca tome esa forma. Y cuando una persona vive así, una parte de su energía queda siempre secuestrada por escenarios imaginados. No habita su día. Lo atraviesa con el cuerpo, pero lo abandona con la mente. Aquí aparece un giro decisivo. Muchas personas intentan cambiar su estado emocional empezando por la cabeza. Se repiten argumentos, buscan explicaciones, se exigen serenidad, tratan de convencerse de que no pasa nada. Pero la paz rara vez entra por ese lugar. La paz, en la experiencia humana real, suele empezar mucho antes del pensamiento claro. Empieza cuando el cuerpo recibe una señal de seguridad. Empieza cuando la respiración deja de correr. Empieza cuando el pecho afloja apenas un poco. Empieza cuando el sistema nervioso, aunque sea por un instante, ya no siente que está ante un abismo. Y esto es fundamental, porque no todo sufrimiento se resuelve comprendiendo más. A veces empieza a resolverse sintiendo de otra manera. La neurociencia emocional ha mostrado que, cuando la exhalación se alarga y la atención vuelve a las sensaciones presentes, el organismo recibe un mensaje muy distinto al de la amenaza. La amígdala, que participa en las respuestas de alarma, deja poco a poco de gobernar sola. El cuerpo ya no queda enteramente sometido al impulso de defenderse, huir o anticipar. Aparece una regulación más amplia, un poco más de espacio, un poco más de suelo interno. No se trata de magia, tampoco de un truco rápido. Es algo profundamente humano. El cuerpo necesita notar que ha vuelto al aquí antes de que la mente pueda dejar de correr detrás de todo. Y cuando eso sucede, la percepción cambia. No porque la realidad externa se transforme de golpe, sino porque ya no está siendo leída desde una activación extrema. Tal vez por eso la práctica simple de la que hablamos tenga un poder tan silencioso y tan inmenso. Primero aparece la capacidad de nombrar, sin dramatizar, lo que está ocurriendo. No para empequeñecerlo, sino para no inflarlo. Hay una diferencia enorme entre decir internamente esto es incómodo, esto duele, esto me asusta y decir todo se hunde, no puedo con esto, nada va a salir bien. En la primera forma, el dolor tiene contorno. En la segunda, se vuelve niebla y lo invade todo. Después surge algo todavía más delicado. Sentir la reacción del cuerpo sin salir corriendo de ella. Notar el nudo en la garganta, la presión en el pecho, el temblor en las manos, sin convertir de inmediato esa sensación en una historia total sobre el futuro. Y, por último, aparece la pausa. Esa pausa sobria, sin dramatismo, lo bastante ancha para que el primer impulso no se convierta automáticamente en destino. No es una pausa vacía, es una pausa fértil. Es el lugar donde la consciencia recupera su sitio.
John Kabat-Zinn utilizó una imagen que encaja con esta verdad con una claridad preciosa. No se pueden detener las olas, pero sí se puede aprender a surfearlas. Hay una sabiduría inmensa en esa frase porque deshace una fantasía que ha agotado a muchísimas personas, la idea de que la paz consiste en lograr una vida sin oleaje. Nunca fue eso. Nunca pudo ser eso. La calma no nace de exigirle al mar que deje de moverse. Nace de una relación distinta con el movimiento, de una presencia distinta dentro del movimiento. Dejar de resistirse al instante no elimina las olas de la existencia, pero impide que cada ola se convierta en naufragio interior. Entonces se comprende la consecuencia más práctica y más transformadora de esta enseñanza. Cuando una persona deja de luchar contra el instante, no se vuelve débil. Recupera energía, recupera precisión, recupera presencia. La misma situación que antes habría sido vivida como una emboscada total puede empezar a verse con más nitidez. La conversación difícil ya no arrastra la misma carga. La espera sigue siendo espera, pero deja de ser tortura añadida. El miedo puede seguir ahí, sí, pero ya no ocupa el trono. Y eso cambia todo. Cambia la forma de hablar, cambia la forma de escuchar, cambia la forma de entrar en una habitación, de responder un mensaje, de permanecer en silencio sin sentir que el silencio es enemigo. Quizá la práctica simple que Jesús encarnaba y que Toye vuelve a señalar para este tiempo agotado y ansioso, no tenga nada de espectacular. Quizá no prometa visiones, ni éxtasis, ni una vida sin heridas. Quizá ofrezca algo mucho más hondo, la posibilidad de no resistirse primero para actuar después con verdad, la posibilidad de no hacer del instante un adversario, la posibilidad de estar aquí sin huir de aquí. Y, aunque parezca pequeño, eso cambia la textura entera de la vida. Porque cuando el presente deja de ser tratado como un obstáculo, empieza a revelar algo que siempre estuvo escondido detrás del ruido. Una paz sobria, encarnada, humilde, pero real. Una paz que no grita. Una paz que no se exhibe. Una paz que simplemente aparece cuando la lucha interior deja, por fin, de ocupar todo el espacio. Hay una forma de sufrimiento que parece moderna, aunque en el fondo sea muy antigua. No siempre grita. No siempre se presenta como una gran crisis. A veces adopta una apariencia casi normal, casi funcional, casi invisible. Es la costumbre de vivir unos minutos, unas horas, unos meses por delante de uno mismo. Es despertarse y no estar del todo en la mañana, porque una parte de la mente ya está en la conversación de la tarde, en el resultado de la semana próxima, en el problema que quizá llegue dentro de 6 meses. Y así, poco a poco, la vida empieza a desplazarse. Ya no ocurre aquí. Ocurre en una especie de horizonte mental que siempre se aleja. Siempre un poco más lejos. Siempre después. Como si la paz fuera una habitación a la que se entra mañana, cuando por fin todo esté resuelto. Ese desplazamiento interior desgasta mucho más de lo que parece, porque la persona que vive así rara vez siente que está persiguiendo una ilusión. Al contrario, siente que está siendo responsable, previsora, madura, prudente. Y en cierto nivel, claro que hay una parte sana en anticipar, organizar, prever. El problema aparece cuando esa anticipación deja de ser una herramienta y se convierte en atmósfera, cuando ya no sirve para ordenar la realidad, sino que empieza a sustituirla. Entonces el alma queda suspendida en una tensión constante, como un músculo que nunca llega a soltarse del todo. Nada termina de descansar. Todo queda a medias. Incluso los momentos buenos se viven con una reserva secreta, con un sí, pero que impide la entrega completa. Sí, esto está bien, pero a ver cuánto dura. Sí, hoy hay calma, pero seguro que algo vendrá. Sí, ahora mismo no pasa nada grave, pero no conviene confiarse. Y así la vida se llena de anticipación y se vacía de presencia. Lo paradójico es que muchas personas creen que primero necesitan claridad para luego poder descansar. Piensan, cuando entienda qué va a pasar, cuando vea la salida, cuando se ordene el escenario, entonces podré soltarme. Pero a menudo sucede exactamente al revés. La claridad no siempre precede a la paz. Muchas veces es la paz la que precede a la claridad.
Porque una mente asediada ve mal, una mente apurada deforma. Una mente que está continuamente inclinada hacia el futuro no percibe lo que tiene delante con limpieza, sino a través de una capa de prisa, miedo y necesidad. En cambio, cuando algo dentro se aquieta, aunque sea solo un poco, el paisaje cambia sin que el paisaje haya cambiado. La persona ve mejor, escucha mejor, comprende mejor, no porque haya conseguido más información, sino porque ha dejado de mirar desde el asedio. Hay escenas cotidianas que muestran esta verdad con una precisión casi dolorosa. Una de ellas es la de alguien que revisa el móvil una y otra vez esperando una respuesta. Lo mira al caminar, lo mira al sentarse, lo mira al comer, lo mira antes de dormir, lo mira al despertar. 50 veces, quizá más. Y, si pudiera mirarlo 100, lo miraría 100. Desde fuera parece solo impaciencia o costumbre. Pero, por dentro, muchas veces está ocurriendo algo mucho más profundo. Esa persona no está buscando información únicamente. Está intentando calmar la incomodidad de no controlar el desenlace. Está buscando una señal que cierre el circuito abierto de la incertidumbre. Está tratando de anestesiar, por segundos, el hueco que deja no saber. Y cuando por fin mira la pantalla, aunque no haya nada nuevo, recibe un pequeño alivio momentáneo. Un alivio corto, insuficiente, frágil. Entonces vuelve a mirar. Y luego otra vez. Y otra. No porque sea superficial, sino porque su sistema interior ha asociado la revisión con una promesa diminuta de calma. Eckhart Tolle lo dijo de una manera que golpea con suavidad y verdad. La pantalla permanece intacta aunque proyecte una película violenta. Esta imagen toca una fibra muy profunda porque devuelve a la persona una dignidad interior que muchas veces ha olvidado. Hay pensamientos duros, sí. Hay escenas internas que asustan. Hay recuerdos, anticipaciones, fantasías de pérdida, de fracaso, de abandono. Todo eso puede pasar por la mente con una intensidad inmensa. Pero hay una dimensión más honda que no queda rota por el contenido de esa película. No todo lo que cruza tu espacio interior define lo que eres. No todo lo que aparece tiene autoridad sobre tu esencia. Y cuando esta comprensión deja de ser solo una idea y empieza a sentirse, algo muy serio cambia. La persona ya no queda tan pegada a cada imagen mental. Ya no confunde cada escena con una sentencia. Empieza a notar que existe una profundidad en ella que observa, que contiene, que no se quiebra con la misma facilidad. Por eso, la vida cotidiana puede transformarse de maneras muy discretas y muy reales. Hay pequeños umbrales invisibles entre una acción y otra. Antes de contestar, antes de conducir, antes de comer, antes de entrar en casa, antes de acostarse. En esos pasajes mínimos, el alma puede seguir corriendo detrás del reloj o puede recordar, aunque sea un instante, que no todo está ocurriendo en el futuro, que este gesto cuenta, que este minuto cuenta, que este umbral también es vida. Y quizá ahí se esconda una parte de la paz que tantos buscan lejos. No en grandes revelaciones, no en una desaparición mágica de los conflictos, sino en la recuperación de esos fragmentos de presente que el hábito de anticipar había ido robando sin descanso. Tal vez la paz que casi nadie alcanza no sea inaccesible. Tal vez solo esté siendo colocada, una y otra vez, en el lugar equivocado. No al final de todos los problemas, sino en medio de ellos. No después de la última respuesta, sino antes. No cuando el futuro por fin se someta, sino cuando deja de ser adorado como el lugar donde supuestamente espera la salvación. Porque la vida real no ocurre mañana, ocurre aquí. Y mientras la mente siga tratando el futuro como un altar, el presente seguirá pareciendo insuficiente. Pero en el momento en que algo dentro deja de arrodillarse ante lo que todavía no existe, empieza a emerger una quietud distinta, más sobria, más profunda, más verdadera, una quietud que no depende de promesas, una quietud que no necesita garantías, una quietud que estaba disponible desde antes, aunque el ruido de la anticipación no dejara escucharla. Tal vez, al llegar hasta aquí, algo se haya movido en silencio dentro de ti. No una emoción estruendosa, no una revelación teatral, más bien un reconocimiento íntimo, casi antiguo,
como cuando alguien escucha una verdad que no le resulta nueva, pero sí olvidada. Porque en el fondo, la paz de la que hemos hablado no pertenece a un territorio lejano. No es una cima reservada para unos pocos. No es una recompensa para quien consigue resolver todos sus conflictos, ni una medalla espiritual para quien aprenda a parecer sereno por fuera. Es algo mucho más cercano y, precisamente por eso, mucho más difícil de ver. Una manera de estar dentro de la vida sin ser devorado por el ruido mental que intenta poseer cada instante. Quizá eso era parte de lo que Jesús encarnaba con una fuerza tan difícil de reducir a doctrinas. No una huida del mundo, sino una forma de habitarlo sin quedar secuestrado por el miedo. La imagen final de Tolle quizá lo resume todo con una precisión serena. En la superficie del mar hay oleaje, en la profundidad, quietud. Vivir en paz no es negar las olas, no es fingir que el viento no existe, no es volverse insensible, es aprender a descender desde la prisa hacia la presencia, desde la reacción hacia la consciencia, desde la historia mental hacia la vida que está ocurriendo ahora. Las olas seguirán arriba. Algunas serán pequeñas, otras violentas. Algunas durarán minutos, otras temporadas enteras. Pero la profundidad no desaparece por eso. Siempre está, siempre espera. Y quizá la práctica simple que Jesús vivía y que Eckhart Tolle vuelve a señalar con palabras de este tiempo, consista precisamente en recordar eso una y otra vez. Que la superficie cambia, pero lo más hondo en ti no tiene por qué romperse con cada cambio. Ahí, en esa profundidad que no se exhibe y no forcejea, la paz deja de ser una promesa futura y empieza, por fin, a convertirse en presencia viva.